Estimados estudiantes, en la presentación anterior conocimos qué era un espacio muestral y cómo asignábamos probabilidades. Continuemos ahora con el concepto de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Estos son los temas que vamos a abarcar en esta presentación. El concepto de variables aleatorias, características de las distribuciones de probabilidades y revisaremos las distribuciones de probabilidades para variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas y finalizaremos con las diferencias o principales características de las distribuciones de probabilidad más conocidas. Empecemos con el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria se define como una función del espacio muestral en el conjunto de los enteros. Vamos a ver de qué se trata. Supongamos que tengo un experimento donde lanzo 3 monedas y estoy anotando el número de caras. Sea entonces mi variable aleatoria el número de caras al lanzar esas 3 monedas, que es mi experimento. Este es mi espacio muestral, por lo tanto yo puedo tener un evento en donde no caiga ninguna cara y le asigno el valor de 0, o si caen 3 caras le asigno el valor de 3, si caen 2 en estos diferentes eventos asumen el valor de 2 y si cae una sola cara pues le asigno el valor de 1. En estos momentos entonces yo puedo decir que mi variable aleatoria ha tomado valores entre 0 y 3 y a esta función por eso le denominamos variable aleatoria. Le estamos asignando un valor que por azar puede resultar de un experimento. Ahora, si en un experimento con espacio muestral S tiene asociada una variable aleatoria X, pues es natural que nos planteemos preguntas de este tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome un valor determinado? Esto nos lleva a establecer la siguiente notación. Yo represento de esta manera X mayúscula, que es mi variable aleatoria, igual a X minúscula, como el evento donde mi variable aleatoria toma el valor específico de X o X sub I. Y represento P X mayúscula igual a X minúscula como la probabilidad de que dicho evento o suceso suceda. Pero también puedo estar interesada en conocer la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores inferiores a un determinado valor o que tome valores inferiores a otro determinado valor o que sea mayor que X o mayor o igual que X. Esta es la notación con la que nos vamos a familiarizar ahora para las distribuciones de probabilidad. Veamos ahora la definición de distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad se define como el listado de todos los posibles resultados de un experimento y su probabilidad asociada. Como tenemos diferentes tipos de variables, yo puedo tener una variable aleatoria discreta. Recordemos que las discretas son aquellas que provienen de conteos o el resultado de experimentos en donde se hacen conteos. Entonces hablo de distribuciones de probabilidad para variables discretas. En el caso de ser una variable continua, que son las que provienen de experimentos donde realizamos mediciones, entonces hablo de distribuciones de probabilidad para variables continuas. Independientemente de cuál, hay unas características que definen en general una distribución de probabilidad. La primera de ellas es que la probabilidad de un resultado en particular, uno en específico, siempre va a estar entre 0 y 1 inclusive, que los resultados de los eventos son mutuamente excluyentes dentro de una distribución de probabilidad y que la lista es exhaustiva. ¿Eso qué quiere decir? Como tengo absolutamente todas las posibilidades o todos los eventos, la suma de todas las probabilidades de todos los eventos siempre va a dar igual a 1. Empecemos conociendo lo que es una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Volvamos al mismo ejemplo anterior. Lanzo una moneda 3 veces y le asigno el valor a cada uno de los eventos. Pero ahora quiero calcularle la probabilidad asociada a cada evento. Eso significa que miro de todos los posibles resultados en el evento 0, cuál es la probabilidad de que caiga 0, sé que es 1 octavo, la probabilidad de que caiga 1 es 3 octavos, la probabilidad de que caiga 2 es 3 octavos también y finalmente la probabilidad de que X tome valores iguales a 3 es de 1 octavo. Cuando se organiza o hago el cálculo de probabilidad asociada y organizo todo el conjunto de estos posibles resultados, entonces estoy hablando de una distribución de probabilidad.
En las variables discretas a esta función se le denomina función de probabilidad y gráficamente se representa de la siguiente manera. Supongamos que ahora nuestro interés es saber cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome valores inferiores o iguales a x o a un determinado valor. Para eso necesitamos acumular los distintos valores de la función de probabilidad hasta el valor deseado. ¿Qué significa esto? Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores inferiores o iguales a 1, pues debo sumar la probabilidad de que tome valores iguales a 0 y la probabilidad de que tome valores iguales a 1. En el caso de que quiera saber cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores inferiores o iguales a 2, nuevamente entonces acumulo hacia la izquierda. Debo entonces sumar la probabilidad de que caiga 2, de que caiga 1 y de que caiga 0 y así sucesivamente. Finalmente, cuando tengo el último evento, ¿cuál es la probabilidad de que tenga valores inferiores o iguales a 3? Pues debo sumar absolutamente todos los eventos hacia la izquierda o su probabilidad acumulada y en este caso, como tengo todos los eventos, mi valor es igual a 1. A esto se le denomina función de probabilidad acumulada o función de distribución para una variable aleatoria discreta. Y cuando la representamos, normalmente tiene este tipo de gráficos de manera escalonada. Ahora revisemos la distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua. En una variable aleatoria continua no hablamos de función de probabilidad, puesto que no calculamos la probabilidad de un valor puntual. Lo que hacemos es calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria x se encuentre entre dos valores, en este caso a y b, y esa probabilidad se calcula como el área bajo la curva entre a y b. Por eso tenemos acá esta integral. A esto se le denomina función de densidad, que se define justamente como la probabilidad entre dos valores de la variable. ¿Qué características tiene? Siempre es positiva y la integral de toda el área bajo la curva siempre es 1. Estas integrales, sin embargo, no necesitamos resolverlas, puesto que son valores ya establecidos para la distribución normal estándar. Recordemos que en una variable aleatoria discreta hablábamos de la función de probabilidad acumulada. Ahora bien, en el caso de una variable aleatoria continua, dado que cuando estamos calculando los valores menores o iguales a x, a eso le llamamos función de distribución. Y siempre acumulamos la probabilidad de todos los valores hacia la izquierda, es decir, desde menos infinito hasta el valor que estoy interesado en calcular, en este caso 2. Nuevamente, esto se calcula a través de integrales, sin embargo, esto es lo que hacen realmente los software de estadística. Esto es lo que resuelven. ¿Y cómo lo calculamos? En el caso de R, como lo vamos a ver más adelante, utilizamos la función pnorm, que es específica para calcular los valores acumulados hacia la izquierda. En este caso, está calculando el valor acumulado a la izquierda de 2, que me da este valor 0,97. Y en el caso de Excel, de acuerdo con el tipo de software que tengamos, la versión que tengamos, utilizo distribución normal estándar 2 o distribución normal estándar N2, que lo vamos a ver más adelante. Ahora miremos cómo calculamos la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor superior a determinado valor, en este caso A. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que los software estadísticos, como les decía hace un momento, ellos siempre van a calcular la probabilidad acumulada hacia la izquierda, es decir, siempre van a calcular los valores inferiores o iguales a A. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es entonces, si yo conozco y sé que toda el área bajo la curva es 1, es decir, entonces lo que debo hacer es calcular la probabilidad acumulada hacia la izquierda y ese valor se lo resto a 1. Y así obtengo entonces esta área bajo la curva. Fijémonos cómo se hace en R, lo hacemos a través de la función pnorm, solamente que aquí le damos lower tail false. Y en el caso de Excel no hay una función que lo acumule hacia la derecha. Entonces lo que debo es calcular hacia la izquierda el valor acumulado y restárselo a 1. Ahora miremos este otro ejemplo. Supongamos que quiero mirar cuál es la probabilidad acumulada hacia la izquierda, pero esta vez del mismo valor, pero negativo, es decir, menos A.
Fácilmente todos sabemos entonces el software me va a calcular exactamente esta misma área bajo la curva. Entonces es PNOR, pero en este caso de -1 y lower tail true, es decir, acumule hacia la izquierda. En este caso, fijémonos que da exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Esto es una distribución simétrica y si yo calculo el valor acumulado del área bajo la curva de menos A es el mismo tamaño del área bajo la curva de valores superiores a A. Realicemos entonces una comparación y concluimos. Yo hablo en una variable aleatoria discreta, hablo de una función de probabilidad cuando estoy calculando la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome un valor específico. En el caso de una variable aleatoria continua, yo no realizo el mismo cálculo porque ese valor tiende a 0. Lo que se hace es calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria x se encuentre entre dos rangos, entre dos valores. Y a eso le denomino función de densidad o función de densidad de probabilidad. En una variable aleatoria discreta, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi variable tome valores inferiores o iguales a determinado valor, lo que hago entonces es hacer la suma de cada uno de esos valores y a eso le denomino función de distribución o función de probabilidad acumulada. En el caso de una variable aleatoria continua, hago realmente lo mismo, pero aquí ya no se calcula haciendo sumas de cada valor en particular porque tengo una variable que es continua. Se hace a través del cálculo de una integral bajo la curva y a eso le denomino función de distribución de probabilidad. Finalmente revisemos cuáles son las principales distribuciones de probabilidad o los modelos de distribución de probabilidad teóricos que vamos a trabajar a lo largo de este curso. Para variables discretas vamos a trabajar con la binomial y la Poisson y en el caso de variables continuas vamos a trabajar con la distribución normal, la distribución t-Student, f de Snellencorn y chi cuadrado.